Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de unitarias. Bien, hoy vamos a ver ventiladores y compresores isotérmicos. Los equipos utilizados para mover gases y vapores a través de conductos o tuberías reciben el nombre de ventiladores o compresores, dependiendo de la presión con que se trabaje. Para altas presiones es más común utilizar compresores. Los ventiladores son máquinas o equipos en los cuales la velocidad y la presión del gas están manejados por impulsores. Los ventiladores entonces manejan gases cuya densidad no varía considerablemente, ya que el incremento de presión es menor a 0.1 atmósferas. Entonces vamos a estudiar hoy ventiladores y compresores isotérmicos. Los ventiladores son equipos que manejan gases cuya densidad no varía considerablemente, ya que aplican un incremento de presión menor a 0.1 atmósferas. Los ventiladores manejan grandes volúmenes de gas o de aire, y estos se emplean en secadores, hornos, quemadores, acondicionamiento de aire, arrastre de materiales o eliminación de humo. Bien, aquí tenemos una diapositiva que nos enseña un ventilador. Tenemos la entrada, ¿cierto? Y tenemos la salida. Este es un ventilador centrífugo. ¿Está bien? Si ustedes ven, es muy parecido a una bomba centrífuga. Esto tiene un impulsor, tiene una voluta y tiene una caja o carcasa. Entonces, los ventiladores se emplean cuando el incremento de presión entre la salida y la entrada es menor a 0.1 atmósfera, o sea, incrementos bajos de presión. Entonces, el incremento es bajo de presión en ventilador, o sea, en otras palabras, los ventiladores manejan gases a baja presión. ¿Está bien? Entonces, como el incremento de presión es bajo, por decir, la presión 2 menos la presión a la entrada es menor o igual a 0.1 atmósferas, entonces el incremento de presión en un ventilador es bajo. El balance de energía mecánica en un ventilador está dada por esta ecuación que nosotros ya conocemos. Esta ecuación, balance de energía mecánica, aplicamos a bombas centrífugas, ¿no es cierto? Entonces es la misma ecuación, ¿está bien? Solo que en esta ecuación se debe tener cuidado de que la densidad, ¿no es cierto?, se halla a la presión media. Presión media es la presión a la entrada más la presión a la salida dividido entre 2. Es la presión promedio. A esta presión debo hallar la densidad. Densidad del gas. Presión media, peso molecular del gas, constante universal de los gases y la temperatura en grados absolutos. ¿Está bien? Peso molecular, por decir el aire, 29 es el peso molecular del aire. Determino la densidad, pero la densidad a la presión promedio.
¿Está bien? Esto solo se emplea para ventiladores, la presión promedio. ¿Está bien? Entonces, en ventiladores debo hallar la densidad media, ¿no? Que está a la presión media. ¿Está bien? Densidad. Esta presión, no se olviden, es la presión media. Bien, pero el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿No es cierto? Entonces, densidad por gravedad, peso específico. Pero no nos olvidemos que la densidad, esta densidad se halla mediante la presión promedio. Multiplico por la gravedad y tengo el peso específico. Entonces reemplazo aquí el peso específico. ¿Está bien? Es el peso específico a la presión media. Esto es lo único que cambia para el balance en ventiladores. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de esta ecuación puedo hallar, para ventiladores, puedo hallar la energía transferida al fluido. ¿Es cierto? Despejo de esta ecuación la energía transferida al fluido y tengo esta relación. Bien, con la energía transferida al fluido puedo hallar la potencia del ventilador. Es igual a la energía transferida al fluido por el ventilador multiplicado por el flujo másico y por la gravedad sobre el rendimiento del ventilador. ¿Está bien? Entonces, de esa forma determino la potencia de un ventilador. El rendimiento de un ventilador está alrededor del 70%. Bien, entonces para ventiladores no se tiene mayor problema. Lo único, debo trabajar para hallar la densidad y el peso específico a la presión media. ¿Está bien? Nada más. Con esto puedo hallar la energía transferida al gas y multiplico por el flujo másico por la gravedad sobre el rendimiento. ¿Está bien? Bien, entonces esto es para ventilador. Bien, cuando se requieren presiones mayores, o sea, se quieren manejar gases a alta presión, entonces se usan compresores que manejan gases a alta presión. Entonces vamos a ver los compresores que manejan gases a alta presión. Los compresores se utilizan en reactores químicos para mover aire para instrumentos de medición, en gasoductos. Entonces necesitan vencer altas presiones. Por tanto, los equipos para este tipo de servicios son los compresores. El cálculo y funcionamiento de un compresor de un gas varía de acuerdo a cómo se lleve a cabo el proceso. Puede ser un proceso isotérmico, proceso adiabático o proceso politrópico. Bien, veamos entonces cómo los compresores manejan gases a alta presión.
Pero como ya son gases a alta presión, el diseño de un compresor es totalmente diferente a un ventilador. ¿Está bien? Vamos a empezar inicialmente con compresores isotérmicos. ¿Qué quiere decir isotérmico? Quiere decir temperatura constante. Esto significa que la temperatura del gas a la entrada, a la salida, en, en, en bien, entonces indicaba los compresores isotérmicos. Vamos a ver compresores isotérmicos. Bien, la temperatura es constante. Para compresores isotérmicos, para el proceso de compresión isotérmica, nosotros vimos flujo isotérmico, ¿no es cierto? Entonces, para flujo isotérmico, donde la temperatura es constante, vimos que la presión por el volumen específico es constante. Esto vimos en flujo compresible isotérmico, ¿no es cierto? Entonces vimos esto. Bien, para hallar la energía transferida a un gas por un compresor isotérmico, ¿no es cierto? Por un compresor isotérmico, tengo solamente la energía de presión. Variación de presión respecto al peso específico. Esta es la energía transferida al fluido en un compresor. Esta es la ecuación general. Pero aquí es igual el peso específico, densidad por la gravedad. ¿Está bien? Densidad sobre densidad por la gravedad. La gravedad es constante. Entonces, como al ser constante sale fuera del signo de integración. Tengo diferencial de presión sobre la densidad. Luego, 1 sobre la densidad es volumen específico. La inversa de la densidad, volumen específico. De esta ecuación, tomo esta igualdad y despejo el volumen específico. Volumen específico es presión a la entrada, volumen específico a la entrada sobre la presión en cualquier punto del compresor. ¿Está bien? Entonces, el volumen específico reemplazo en esta ecuación. Va a ser igual presión 1, volumen específico 1 sobre la presión, ¿no es cierto? Pero como la presión 1 por el volumen específico 1 es constante, sale fuera del signo de integración y tendría diferencial de presión sobre la presión solamente. Entonces reemplazo, como este producto, presión 1, volumen específico 1 es constante, tengo diferencial de presión sobre la presión. ¿Es cierto? Entonces, aquí es igual, entonces,
diferencial de presión sobre presión es una integral. Digo, al integrar es un logaritmo. Logaritmo, presión a la salida sobre presión a la entrada. Entonces, logré hallar la energía transferida al gas por un compresor isotérmico. Como ustedes pueden ver, es totalmente distinta, ¿no es cierto? Es totalmente diferente. Es totalmente diferente la ecuación de un compresor a la ecuación de un ventilador, ¿no es cierto? Es totalmente diferente. Entonces, no puedo emplear las ecuaciones deducidas para ventiladores a compresores, ¿ya? No vayan a emplear la ecuación de un ventilador a un compresor. Son totalmente distintas las ecuaciones para hallar la energía transferida. Esta ecuación es solo para compresores isotérmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura a la entrada y a la salida es constante. Y la temperatura en cualquier punto del compresor en el gas también es constante. Bien, pero ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la potencia de un compresor? Es igual a la energía por el flujo másico. El flujo másico aquí es igual. Caudal por la densidad. Caudal a la entrada, densidad a la entrada. Si voy a el flujo másico voy a reemplazar por el caudal y la densidad, ambos caudal y densidad deben ser en el mismo punto. Pero como normalmente se conoce el caudal a la entrada y la densidad a la entrada, entonces caudal a la entrada por la densidad a la entrada. Por la gravedad sobre el rendimiento del compresor. ¿Sí? El rendimiento del compresor. Los compresores tienen un rendimiento que varía entre 50 y 60%. Bien, entonces tengo esta relación presión 2 a la salida, presión sobre presión 1, es lo que se llama relación de compresión. ¿Está bien? Relación de compresión. Esa relación de compresión normalmente es igual, en la mayoría de los casos es igual a 4, la relación de compresión. Bien, entonces tengo la potencia del compresor isotérmico. Pero aquí no nos olvidemos, H sub A es la energía transferida al gas. Pero ¿a qué es igual la energía transferida al gas? Es esta la ecuación de la energía transferida al gas. ¿No es cierto? Esta es la energía transferida al gas. Entonces voy a reemplazar esta ecuación en la ecuación de potencia del compresor. Entonces, ¿qué tengo aquí? La densidad la puedo expresar sobre 1 sobre el volumen específico. Esta densidad, esta, es la inversa del volumen específico. O el volumen específico es la inversa de la densidad, ¿cierto? Entonces, la densidad reemplazo 1 sobre el volumen específico. Es la misma ecuación. ¿Está bien? Y luego voy a reemplazar la energía transferida. Si ustedes se fijan, al reemplazar la energía transferida voy a tener aquí en el numerador, voy a tener el volumen específico. Por tanto, este volumen específico con este volumen específico está en el denominador, se anulan. ¿No es cierto? Se van a anular. Pero por otro lado, tengo aquí también la gravedad. ¿Está bien? La gravedad. Entonces, la gravedad con esta gravedad también se van a anular. A ver, veamos, reemplacemos entonces la energía transferida al gas por un compresor isotérmico.
Esto reemplazo la energía transferida, el volumen específico se anula, la gravedad también. Y tengo la potencia de un compresor isotérmico. Presión a la entrada por el caudal a la entrada sobre el rendimiento por el logaritmo. Presión a la salida sobre presión a la entrada. Dijimos que esta relación presión a la salida sobre presión a la entrada recibe el nombre de relación de compresión. Entonces, de esta forma se halla la potencia de un compresor isotérmico. Inicialmente debo hallar la energía transferida, ¿no es cierto? Que sería esto. Y luego, con la energía transferida, la potencia. O si quieren, aplican directamente esto. ¿Cierto? Presión 1, caudal a la entrada, sobre y el logaritmo de la relación de compresión. ¿Está bien? Un texto que nos aclara mucho más y profundiza sobre compresores y ventiladores es este texto. Problemas de flujo de fluidos de Antonio Valiente, segunda edición, editorial Limusa. Es un texto donde ustedes van a encontrar problemas resueltos de compresores y además van a encontrar 3000 problemas propuestos con su respuesta de flujo de fluidos. Es un buen libro para la parte práctica. ¿Está bien? Y recomiendo este libro porque es bastante práctico, ¿no es cierto?, para practicar y resolver problemas. Bien, antes de concluir la clase de hoy, voy a hablar del examen. ¿Está bien? Hoy es miércoles 17 de noviembre. ¿No es cierto? 17 de noviembre. Nuestro primer examen parcial es el día lunes 22 de noviembre. El día lunes. Empezamos el examen a las 7 de la mañana, el día lunes 22. Sobre el mismo tema que nosotros indicamos en las clases anteriores. ¿Ya? Bien, dijimos que no, todavía este primer examen no incluye bombas centrífugas, ¿no es cierto? No incluye bombas centrífugas. El examen es mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Bueno, eso ya lo indicamos ya varias veces, ¿no? El nombre del examen, incluso dimos un examen simulacro, ¿no es cierto? Justamente para que no haya reclamos durante el examen. Dimos un examen simulacro, ¿no es cierto? Entonces, el día lunes es lunes 22, es el primer examen. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna consulta? A ver. Bueno, para ese día del examen, ¿no es cierto? Tengan su apunte como el examen es, ustedes lo van a dar en su casa y me lo envían el PDF mediante la plataforma. Solo son válidos los exámenes que ustedes envían mediante la plataforma. Es por eso que nosotros realizamos un simulacro del examen, ¿no? Para que ustedes puedan ya sin problemas enviar el examen mediante la plataforma. La recomendación es que ustedes envíen el examen unos 15 minutos antes, ¿no? Del tiempo límite, porque muchos estudiantes tratan de resolver todos los incisos del problema
y para eso utilizan todo el tiempo. Y cuando ya lo quieren enviar el examen, la plataforma ya está cerrada. ¿Por qué? Porque el tiempo concluyó. Entonces, para evitar esto, ustedes deben enviar 15 minutos antes. 15 minutos antes les da tiempo. Si tienen alguna dificultad, por decir un estudiante, se olvidó y está mandando su examen mediante su celular. Y la aplicación del celular no envía exámenes, ¿ya? Debe ser mediante el navegador, ¿no? Entonces, me envían mediante el navegador, le da tiempo, ¿ya? Pero un estudiante que, por decir, utilizó todo el tiempo y apenas tiene 3 minutos para enviar el examen, si tiene alguna dificultad, el tiempo ya no le va a dar. ¿Está bien? Bien, entonces espero que los vaya bastante bien este día lunes. El día lunes no pasamos clases, ustedes directamente al examen a las 7 de la mañana mediante la plataforma virtual de la UAGR. Traten de entrar a la hora exacta, ¿no? Un estudiante que ingresa a las 8:30, por decir, a las 7:30, 7:30, el examen tiene, por decir algo, una duración de 1 hora. Ese estudiante que entró a las 7:30, ¿no es cierto?, solo va a tener media hora, porque a las 8 igual cierra el examen. Entonces, para tener más tiempo, ingresen a las 7 de la mañana. ¿Está bien? Si alguien tiene alguna consulta. Bien, no habiendo, aquí concluimos la clase de hoy. El día lunes, no se olviden, tienen el examen. Tengan ustedes muy buenos días. Cuídense, por favor.